Buenas tardes, bienvenidos. Aquí estoy. Estos dos muñecos que son nuevas adquisiciones. Me encantan. Esperar que los deje por aquí, que si no, luego estoy con las manos ocupadas. Buenas tardes, jueves creo que 20. La verdad es que este mes de abril, no sé por qué, tengo un poco las fechas un poco bailadas. Estas cosas que a veces nos pasan. Hoy voy a compartir este Pregúntame cómo con una persona con la que, bueno, me conectan bastantes aspectos. Entre otros, Mila Pérez Corral. Mila me conecta con ella el coaching, el mentoring y también el trabajo que está en estos momentos ella realizando a nivel empresarial para mejorar la experiencia de los empleados. Ya sabéis que yo uno de los programas que realizo a nivel sistémico lo llamo líderes y empresas más humanas, para conseguir que efectivamente, los empleados estén mejor, los líderes lideren adecuadamente y todo lo que es el sistema empresarial sea muchísimo más exitoso. Creo que ya tengo por aquí a Mila, así que la voy a dar paso mientras os vais conectando. Aquí estás. Hola, ¿Qué buenas. tal? Muy Qué bien. alegría verte. Creo que te Sí, dejé, puede ser que te dejara en Alemania la última vez que nos vimos, sí. más o La última vez menos. estaba en Alemania y ahora ya estoy en Toulouse, en Francia. Así Bueno, que, Toulouse está muchísimo más cerca que Alemania, así que ya te queda poco. Ya en el próximo exacto. salto te veo en España directamente, A ver. más o menos, ¿no? Bueno, Sí, seguro que sí. Si no, bueno, siempre es para bien porque te veo fenomenal, la verdad, para que te gracias. voy a engañar. Mila, un millón de gracias por unirte a este Pregúntame cómo. Y decía que nos unían varias cosas, ¿no? Yo creo que nos une el coaching, nos une el mentoring y nos une sobre todo ese pensamiento, ¿no? De trabajar, arrimar el hombro, ¿no? Para que los empleados tengan una mejor experiencia profesional. Cuéntame, ¿cómo es ese proyecto que estás realizando ahora mismo? Bueno, pues es un proyecto importante porque es un proyecto que estoy desarrollando para mi empresa. En total estamos hablando de 130.000 empleados, es decir, no es una cosa pequeña y se desarrolla a nivel de no solamente de Francia, ¿no? Sí, lo estoy desarrollando a nivel de todo el grupo. Por lo tanto, estoy también trabajando con gente en Singapur, en India, en Norteamérica. Bueno, es súper interesante porque además de todo el aspecto del proyecto en sí mismo, el hecho de trabajar con otras culturas, otras formas de trabajar, ¿no? Lo que puede parecer muy importante en Francia, pues puede ser totalmente distinto En otro. en la India, ¿no? Por decir algo. Entonces, es fantástico tener la oportunidad de poder trabajar con tanta gente y de trabajar para mejorar la experiencia del empleado, ¿no? En todos los aspectos, porque empezamos desde a lo mejor una cosa súper básica, ¿no? El entorno de trabajo físico, ¿no? Cómo son nuestras oficinas, cómo son nuestras áreas de producción, pasando por el aspecto digital y, por supuesto, y más importante, todo lo que es liderazgo y cultura de empresa, ¿no? Y ahí es donde, lógicamente, el coaching, el mentoring, cómo trabajamos, pues todos esos aspectos del liderazgo es fundamental, ¿no? Qué bueno. No sabes la ilusión que me hace. Bueno, es que se me ponen los pelos de punta. Porque no, o sea, al final es verdad que las personas que trabajamos ¿no? en este mundillo, vamos a decirlo así, hay mucho de punta a punta. O sea, hay Mm. muchas empresas que están todavía mirando para el otro lado y luego hay una corriente muy grande de empresas, ¿no? Que, bueno, que me digas ese número de personas, realmente son cambios importantes, ¿no? Y que además, mira, el otro día leía un artículo que decía, bueno, que en los últimos estudios se ha detectado que hay que las empresas creen que están haciendo
trabajo, vamos a decirlo así, ¿no? Para mejorar el ambiente laboral y que resulta que el empleado no lo ve así, ¿no? Entonces ahí, sabes, que hay una dicotomía que dices, ¿qué es lo que está pasando, no? O sea, ¿dónde está ese gap, no? Porque, claro, o sea, que una empresa se esté esforzando para que sus empleados estén más felices y tengan una mejor experiencia en su empresa y que resulta que el empleado no lo vea, ¿no? Eso es justamente lo que estamos cambiando porque el feedback que habíamos recibido de los empleados era eso, ¿no? Que sí, preguntábamos y demás, pero que luego no veían nada. Bueno, en realidad sí se hacen muchísimas cosas, pero la percepción y la comunicación, ¿no? Muchas veces lo que hay detrás es una falta de comunicación de todo lo que está pasando. Y el enfoque que le hemos dado o le estamos dando con este proyecto es justamente hablar directamente con los empleados, es decir, hablar con ellos y entender realmente cuál es su problema y no lo que entiende a lo mejor el jefe o el jefe del jefe, sino realmente ir al punto de La base. partida, al empleado y desde ahí decir, bueno, ¿cuál es tu problema? Mi problema es que por la mañana mi ordenador tarda 30 minutos en empezar. Bueno, pues directamente atacamos ese tema. Mi problema es que a mí no me llega la comunicación de mi jefe o que no me siento empoderado para realizar las acciones que tengo que hacer, ¿no? Y entonces trabajamos directamente en línea con lo que los empleados nos dicen. Y eso está teniendo una acogida realmente fantástica, ¿no? Porque la gente, al principio, si te soy sincera, pues la gente es escéptica, ¿no? Porque dice, bueno, aquí otro proyecto, otro programa, ¿no? Pero cuando están empezando a ver que realmente sí están cambiando cosas, ¿no? Hombre, no se puede hacer de un día para otro. Esto es un programa que vamos a manejar durante 4 años, ¿no? Porque es un proyecto a largo plazo y bien asociado también con el cambio cultural, ¿no? El que los líderes de la empresa entiendan que el gestionar un buen entorno de trabajo es su responsabilidad, ¿no? Es decir, es un cambio cultural que tenemos que asegurar y que también mirando de cara a las nuevas generaciones, si queremos atraer gente buena a las empresas, tenemos que asegurarnos que la percepción y la realidad sea que las empresas son realmente, pues eso, buenas empresas con una buena cultura y un buen entorno de trabajo, ¿no? Sí, que no es solo... No, pero es cierto, ¿eh? O sea, mi experiencia, o sea, concuerdo con tus empleados porque mi experiencia a nivel del trabajo que realizo de liderazgo y también con los equipos es justamente ese, ¿no? Normalmente lo que suele salir a la luz es, por supuesto, una falta de liderazgo, o sea, es decir, falta de... No de, como que el líder, hay ciertas cosas que no considera que son de su competencia y esto no es así. ¿Vale? Conocer a su equipo, sus necesidades, esa parte de comunicar, parte con los objetivos, o sea, desconocimiento de, o sea, no saber muy bien cuáles son sus objetivos, ¿sabes? La parte de objetivos y sobre todo hacen muchísima referencia al tema de comunicación, o sea, es decir, que ocurren cosas en la empresa y estas se pierden, ¿no? Se pierden en la vorágine, ¿no? También es cierto, cuéntame tu experiencia también en eso, porque una de las cosas que yo estoy detectando mayoritariamente es que hay un exceso de agenditis y de reunionitis que está haciendo que veo que te ríes que, ¿vale? Que claro, porque o sea, yo al final yo trabajo con el líder, ¿no? Para ayudarle, vamos a decirlo así, ¿no? En esa parte de liderazgo y darle, ¿no? Poder dotarle de esas herramientas que en un momento dado necesita, ¿no? Y claro, me dicen, pero es que ¿y cuándo hago esto? Cuando, bueno, es que, ¿no? ¿Cuánto conoces a tu equipo? Me dice, bueno, bueno, es que no tengo tiempo. Claro, y es verdad que esa es una de las grandes dramas, ¿no? Que yo estoy, que por lo menos yo veo. No sé si vosotros habéis detectado esto mismo, ¿no? De ese exceso de Sí. reunión. A ver, para mí el exceso de reunión, y yo creo que muchísimas empresas sufren de esto, ¿no? Va ligado, por un lado, a esa falta de empoderamiento, ¿no? Que le queremos dar a los empleados. No pienso, muchas veces puede ser una parte de presencialismo, ¿no? De decir, yo voy a estar en la reunión porque creo que soy importante y estoy ahí.
pero por otra parte es también el hecho de decir, tenemos confianza en nuestros empleados como para que tomen las decisiones, ¿no? Y también hay otro elemento que es, yo creo que ahí el péndulo ha girado un poco en el sentido de decir, tomamos la decisión conjuntamente, ¿no? Es decir, contra más gente alrededor de la mesa, más seguro estoy de que la decisión está consensuada, ¿no? Y entonces, para determinados temas que pueden ser lo suficientemente relevantes, tiene sentido, pero a veces se exagera e incluso para cosas que no tienen mucho sentido, al final te juntas en una reunión con 20 personas que lo único que hace que realmente no seamos muy eficaces, ¿no? Y al final te falta el tiempo para trabajar, ¿no? Que es lo que realmente, cuando yo digo trabajar, las reuniones son trabajo, por supuesto, pero también hay una parte de la agenda laboral de cada uno que es también el pensar, el reflexionar, el preparar, ¿no? Y cuando vas todo el día corriendo de una reunión a la siguiente, te falta ese tiempo, ¿no? Llegas a las reuniones y no estás preparado para ellas, ¿no? Sin dudas. Sí. Cuéntame, si tuvieras, o sea, si nos estuviera viendo ahora mismo alguien, ¿sabes? De alguna empresa, porque yo sobre todo siempre intento que, ¿no? Que haya una toma de conciencia, o sea, que todo esto, ¿no? O sea, no se quede sencillamente en que algunos estamos siendo ¿no? Hacia un tipo de forma de trabajo, el que los empleados estén a gusto, creer firmemente que las personas tienen un potencial y que siempre se puede encontrar el sitio para la persona, que se puede trabajar felizmente, o sea, que el trabajo no tiene que ser una pesadilla en nuestras vidas, sino todo lo contrario, que uno puede trabajar en eso, ¿no? En proyectos interesantes, haciendo cosas que le gustan, ¿no? ¿Qué le podrías decir, ¿no? A esas empresas que están ahí en esa otra vorágine, que no están tomando medidas y que al final siguen con un liderazgo autoritario, bueno, haciendo ciertas cosas un poquito de aquella manera? A ver, yo es que soy una súper convencida de este proyecto y de hecho del tipo de roles que yo he estado principalmente toda mi carrera muy enfocada a puestos en producción, en operaciones, muy operativos, ¿no? Y este proyecto es como un cambio y de hecho surgió después de haber acabado mi máster de coach y para mí fue como la conclusión donde dices, wow, realmente puedes hacer una cosa fantástica unida a toda tu experiencia profesional del pasado, ¿no? Para mí, una empresa donde no se escuchan los empleados, no se tiene en cuenta el entorno donde estamos, el dejar de tener a esos empleados conectados con la visión, con la estrategia de la empresa, es una empresa que está abocada a una pérdida de efectividad y productividad absoluta. Y es muy difícil, ciertamente, medir, cuando hablamos de proyectos como estos, medir con números cómo revierte esto en productividad, cómo revierte esto en eficacia, ¿no? Pero la realidad es que hoy por hoy y el quiet quitting que se habla ahora mismo en muchas áreas, ¿no? De empleados que sí, vienen a la oficina, pero que realmente están ahí sin darlo todo, sin estar motivados por los proyectos. Eso tiene un coste elevadísimo para las empresas, ¿no? Y cuando se ve, y es una situación general, se ve que los números de asentismo están creciendo en las empresas radicalmente. Todo esto viene muy unido también, yo creo, a los efectos post-COVID, ¿no? Es decir, se ve que ha habido un cambio de mentalidad y la gente ya no está satisfecha con decir, voy a la oficina, hago mi trabajo, me pagan y me vuelvo a casa. Yo creo que se ha desarrollado una necesidad de la gente de entender más el objetivo final, por qué están haciendo eso, cómo contribuyo yo personalmente a ese objetivo, a esa misión, a esa visión de la empresa. Y todo ello, para mí, contribuye de manera definitiva a los resultados de las empresas. Y todas las empresas hoy por hoy tienen pues unos desafíos que son muy importantes, es decir, como está el nivel de cambios que estamos enfrentando con situaciones inestables, crisis, es decir, vivimos en una permanente crisis, salimos de una, entramos en la siguiente y si no cuentas con una base de empresa que realmente está ahí para llevar adelante esos momentos de crisis,
al final son empresas destinadas al fracaso. Sin duda, sí. Mira, hablando de eso también el otro día, bueno, hola, nos están saludando por aquí Ángela Cristobalina, perdón, ya sabéis que yo con las gafas siempre ando aquí, que no veo bien. Y también estaba leyendo información sobre, en ese sentido, ¿no? O sea, de cómo grandes empresas, en un momento dado, se han ido al garete, de forma radical, sencilla y llanamente, por no hacer en un momento dado, ¿sabes? Porque se han ido cayendo poco a poco y al final el propio mercado las ha absorbido, ¿no? Y estoy contigo que estamos en un momento eh, muy cambiante, yo creo, en ese sentido. Estamos en un momento en el que también toda la parte de inteligencia artificial yo creo que va a tener un impacto importante, ¿no? En muchos aspectos y justamente ahí es donde tiene que entrar el valor humano. O sea, el otro día también, ¿no? Estaba leyendo unas noticias y yo, es que por mucho que la inteligencia artificial, o sea, nos puede ayudar a un montón de cosas, al final hay una parte que no pueden replicar, ¿vale? Porque es innata a nosotros, ¿no? Y ese es el valor del empleado. Y entonces es una pena que las empresas ¿sabes? No tomen conciencia de lo importante que realmente es. Y tú dices que no se puede medir. Pues mira, yo te diría que sí se podría medir, ¿eh? O sea, yo he estado, sabes que yo, bueno, siempre lo digo, a mí me ha pasado en 2 ocasiones, ¿no? De estar en una empresa que fenomenal y feliz, y en la misma empresa haber un cambio de directivo y empezar a ser un auténtico desastre, ¿no? Y yo sí lo veía. O sea, o sea, de falta de colaboración, poco compañerismo, enfermedades, absentismo, toda esa dedicación que en un momento dado, la alegría a la hora de trabajar, el propio entusiasmo a la hora de proponer cosas, de proponer ideas, ¿vale? O sea, cuando tú un empleado lo tienes ahí como una marmota, pues el empleado no propone y muchas veces en esas propuestas está la riqueza. Yo no digo que todo, que haya que digamos, dar rienda suelta a absolutamente todo. Pero sí que es cierto que cuando tú coartas a un empleado y lo aburres, al final estás perdiendo toda la capacidad que puede tener de una visión diferente a la tuya, que en un momento dado, luego estás tú como líder para decidir por aquí sí, por aquí no, esto no lo veo, el pero, el por, ¿vale? Pero seguramente cuantas más mentes pensantes, más fácil sea ver ciertas cosas, ¿no? Y entonces, para mí me parece un poco increíble. Y yo creo que además la sociedad en ese sentido está llevándonos hacia eso, o sea, hacia que al final las personas que no están felices en sus empresas van a acabar, bueno, de hecho muchas de ellas acaban saliendo, ¿no? O sea, Claro. acaban saliendo de la empresa. Claro, la estabilidad y bueno, yo sé que en España, yo llevo ya muchos años fuera de España, ¿no? Pero en España, pues por la situación que hay, la gente tiende a ser muy fiel a las empresas, ¿no? Y decir, bueno, pues una vez que estoy ahí me quedo para siempre. Pero cuando miramos, pues sobre todo las nuevas generaciones y las empresas, lo que se plantean también es cómo vamos a atraer a estas nuevas generaciones, ¿no? Que están acostumbradas a cambiar, a moverse, ahora estoy en este proyecto 2 años, luego me voy a otro lado porque me gusta, esa generación nómada, ¿no? Que está acostumbrada al contexto digital, que me da igual trabajar en España que en el Caribe, por decir algo. Entonces, ¿cuál es el factor diferenciante para que atraigamos a todos estos talentos, ¿no? Porque son gente que son valiosa, pero la realidad es que en el mundo empresarial ahora mismo hay una guerra para conseguir esos talentos, ¿no? Determinados perfiles, hablamos de ciberseguridad, robótica, pues no hay tanta gente. Entonces las empresas, pues se los rifan y lo que puede hacer la diferenciación es efectivamente, ¿no? ¿Cómo es esa empresa? ¿Qué cultura tiene esa empresa? Y los que mejor pueden hablar de la empresa son los propios empleados, ¿no? Si tú estás en una empresa y cuando hablas con tus amigos dices, mi empresa es un desastre, cuando voy a las reuniones mi jefe no me deja hablar, ¿quién va a querer entrar en esa empresa, ¿no? Tú mismo estás haciendo una mala publicidad de tu entorno de trabajo. Sí, ahora que dices esa parte del talento, yo he tenido varios proyectos de empresa
que, bueno, yo diría que actualmente no son startups porque ya están en un nivel en el que no se les podría considerar startups, pero que iniciaron su andadura, ¿no? Como startups. Y, y es curioso eso que dices porque es verdad, ¿no? O sea, en varias, en dos de ellas he estado trabajando con personas del mundo digital muy top, ¿vale? Cuando digo muy top es que, bueno, yo estas cosas no las sabía, me las han contado ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, Microsoft tiene un grupo de 10 personas en todo, ¿sabes? A lo largo de todo el mundo que se reúnen X, ¿sabes? X veces al año. Bueno, personas de ese nivel, ¿no? Te estoy hablando, ¿no? A nivel digital, ¿no? De mentes, Mm, bueno, especiales, ¿no? En ese sentido. privilegiadas. Y exacto, ¿sabes? Y justamente me decían eso, ¿no? O sea, me decía, mira, es que todo esto está bien, pero para mí una de las dificultades que me encuentro, ¿no? O sea, yo estaba trabajando con ellos la parte de liderazgo, me decía, bueno, es que, ¿sabes? Puedo acceder a cualquier puesto, económicamente, pues claro, o sea, son personas top, dice, y claro, y estoy donde estoy justamente por la relación que tengo con la empresa. ¿Vale? O sea, porque, y este, bueno, en concreto uno de ellos era una de estas personas, digo, que le estaban llamando permanentemente, ¿no? Para robárselo, ¿no? Como decía él, ¿no? Dice, es que están permanentemente. Dice, y no tengo claro que en un momento dado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una de las propuestas, o sea, la parte del trabajo que yo estuve haciendo con él era, ¿sabes? Cómo abrirle, digamos, también espacios, ¿no? En ese sentido, para que él no se aburriera, ¿no? Para Claro. dotarle de una serie de habilidades para que permaneciera en la empresa, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Que hoy en día el talento, y además yo lo veo en la gente joven, ya no tienes ni tan siquiera que estar en el perfil digital, ¿no? Sino que tienen una mentalidad, que me apetece irme a Australia. Pues como no lo dejes irse a Total. Australia, te has quedado sin el empleado. ¿Vale? Exactamente, O sea, no exactamente. tienen esa visión como nosotros de, no, qué sé, bueno, yo por lo menos vengo de otra generación, ¿no? En la que estudiabas, te casabas, no sé qué, o sea, te quiero decir, Sí, había sí, como una esa estructura. lealtad, ¿no? Yo le llamo la lealtad, creamos una lealtad y un vínculo con la empresa y ese tipo de vínculo ya no es tan sencillo de crear, ¿no? Es decir, Sí. como tú dices, si les apetece irse, pues se marchan y no tienen ningún problema, ¿no? Yo, bueno, me costaría trabajo simplemente tomar la decisión, ahora me marcho después de tantos años, pues de alguna manera te vinculas emocionalmente, ¿no? A lo mejor es un tema, como tú dices, de nuestra generación, no lo sé, pero las generaciones jóvenes pues vienen con otras expectativas y ahí está el otro desafío, ¿no? ¿Cómo integras esas generaciones jóvenes con las generaciones bueno, pues que ya llevan un tiempo en el mercado laboral o en esa empresa, ¿no? ¿Cómo funciona esa sincronización? Y hablabas tú antes de, pues eso, de la diversidad de puntos de vista, de tener gente, pues, y la diversidad pasa por eso, por tener distintas generaciones, gente de diferentes áreas o de diferentes países, ¿no? Y todo eso enriquece un montón. Y teniendo todo eso ya como base en los equipos, en las empresas, es una pena que por un sistema de liderazgo, por así decirlo, un poco anticuado, perdamos esa riqueza, ¿no? Porque las buenas ideas surgen justamente de esa diversidad de opiniones, de características que traemos cada uno con nuestra experiencia y con nuestros estudios, lo que traigamos, ¿no? Eso es justamente lo que crea un equipo y lo que hace que pueda ser muy potente si está bien gestionado, ¿no? Y bien liderado. Sí. Sí, pero es verdad, yo también, o sea, esa parte del liderazgo, como yo lo entiendo, ¿vale? Porque para mí el liderazgo es algo responsable, o sea, es decir, la persona, cuando tiene personas a su cargo, parte de su labor es que esas personas estén felices en sus puestos y rindan el máximo. No solamente es dar órdenes, que a veces también hay que darlas, pero normalmente esa parte, yo no sé por qué, en el transcurso de las generaciones, como que se ha perdido. O sea, no sé si por haber quizás, ¿sabes?, una mala cultura de ese liderazgo ha hecho que haya muchas personas en estos momentos que están gestionando equipos y que no saben que toda esa parte también es competencia de ellos, ¿no? O sea, la comunicación,
que haya confianza, que las personas puedan hablar, que se pueda hablar de los errores, o sea, que no se tapen y entonces ya cuando se ven ya es el desastre nuclear, sino todo lo contrario. Claro, o sea, a mí esto me recuerda mucho, y yo a veces ¿sabes? En la parte de mentoring, ¿no? Y en la parte de cuando estoy haciendo formaciones, lo digo, ¿no? Digo, mira, es que esto no es desde el ámbito de que hagáis de papás o de mamás de los empleados, porque no es importante no hacer eso, pero sí que tenéis que tener muy claro que al final, igual que tú a un niño, si le castigas en exceso, no te va a contar las cosas, pues con el empleado ocurre exactamente lo mismo. Y es fundamental que el empleado tenga la suficiente confianza como para ir a ti a plantearte cualquier cosa que está ocurriendo. Porque podría a lo mejor no ser un error, sino que ha detectado algo que está ocurriendo en otro sitio y que esto no sea, ¿sabes? De, uy, yo no lo digo, ¿no? Porque todo eso no beneficia en absoluto a la empresa. O sea, tiene que haber colaboración, tiene que haber confianza, tiene que haber comunicación, tiene que haber responsabilidad, los objetivos tienen que estar hiperdesgranados, ¿no? Porque es verdad que, no sé en vuestro caso, pero esto ya me ha pasado a mí también, o sea, a mí como profesional, no ahora mismo cuando he estado trabajando en multinacionales, que los objetivos aquí en general estaban como muy bien, pero luego Cuando ibas ahí se quedaban. bajando, no, se perdía. Yo Puede siempre decía pasar, lo puede mismo, ¿no? pasar. Que yo siempre decía, bueno, menos mal que la telefonista tiene claro cuáles son sus funciones y sus objetivos. Digo, porque los demás a veces, yo decía, pero, o sea, no, había ahí como un vacío total en llevar eso a tierra, ¿no? O sea, a que la gente supiera dónde empezaba, dónde acababa, y cuál era el camino que había que seguir, ¿no? Eso a nivel... Y estoy de acuerdo contigo. Yo creo que eso es una cosa, es decir, cuando estudiamos y nos preparamos y entramos en las empresas, nos preparan para ser managers, yo digo managers o jefes, ¿no? Es decir, gente que sí, que saben muy bien cuáles son las tareas que tienen que hacer, cuáles son los entregables, cómo funcionar. Pero toda la parte suave, soft, la comunicación, el mentoring, el coaching, es decir, cómo puedes ser un jefe o un líder si no haces coaching con tu equipo, si no eres un mentor para tu equipo y no solo para tu equipo, ¿no? Yo llevo ya muchos años trabajando y gracias a mucha gente que me ha rodeado he ido aprendiendo. Entonces entiendo que ahora parte de mi rol es devolver esa experiencia a la gente joven que va entrando, ¿no? Entonces, esa parte de mentoring, esa parte de compartir cómo has vivido tú determinadas situaciones y exactamente lo que tú dices, no se trata de decirles lo que tienen que hacer ni de ser sus padres, es simplemente compartir cómo has vivido tú una experiencia o dar un poco tu visión de cómo o por qué ocurren determinadas cosas y simplemente con eso la gente va llegando a sus propias soluciones, porque luego, lógicamente, cada cual tiene que desarrollar cuál es la solución al problema o a lo que quieren trabajar, ¿no? Pero el estar abierto a escuchar sin juzgar, por supuesto, a las personas y sin presuponer que tú sabes más que ellos, porque no es el caso y es súper interesante, sobre todo cuando tienes la oportunidad de hacer mentoring con gente joven, ¿no? Las perspectivas que te aportan y las ideas que te aportan no solamente ellos los que se llevan algo de ti, tú también te llevas un montón de ellos con otras formas de ver las cosas que también te ayudan a reflexionar en ti, ¿no? Y a crecer. Entonces, esa práctica para mí es fundamental en la cultura de la empresa, ¿no? Es decir, yo me encanta, es decir, tengo siempre permanentemente 3 o 4 mentís y me encanta tener la oportunidad de estar con ellos. Es cierto que a veces es difícil y muchas veces cuando me aproximan, es que me gustaría que me mentoricen. ¿Tendrías tiempo? Y digo, bueno, el tiempo, si me dices, pues no tengo tiempo, pero el tiempo lo saco, porque al final soy yo la que decido cómo me organizo, ¿no? Es decir, y para mí esto lo pongo como una prioridad y considero que es
una labor importante de los líderes en la empresa, el dedicar tiempo a liderar. Y el liderar lo haces con tu equipo, pero no solo con tu equipo, sino con el entorno, ¿no? Y eso es lo que va creando una cultura en la empresa. Qué bueno. O sea, Mila, ¿lo hacéis porque tenéis programa de mentoring interno en la empresa o lo haces tú a nivel particular? A ver, hay programa de mentoring en la empresa, pero también hay una cultura un poco natural, de decir, si tú quieres tener un mentor, puedes aproximar a la persona que quieres y no va por un programa oficial lanzado por recursos humanos y demás, ¿no? Hay esa cultura. Bueno, no todo el mundo lo hace igual, para que te voy a decir una cosa con la otra, ¿no? Pero sí, esa es una práctica y luego siempre, ¿sabes? ¿No? Hay gente que es más abierta para estas cosas que otras. Yo, como me encanta, pues lo hago. Ya sabes que yo también, ya sabes que yo también. Y además te entiendo perfectísimamente porque yo es una de las cosas que más disfruto, ¿sabes? Porque sí, bueno, tú me has visto en las formaciones, yo comparto lo que sé y además me encanta que las personas pregunten porque al final eso a mí me permite justamente indagar en más cosas porque claro, uno lleva una estructura y hay tanto que por contar o tanto por saber que es complicado, ¿no? Porque podríamos estar horas y horas, ¿no? Entonces a mí esa parte, o sea, es decir, yo creo que una de las cuestiones que líderes, llámalo líderes o llámalo mentores, ¿vale? Al final las personas deberían tener la capacidad de compartir su sabiduría con el resto del mundo sin tener miedo a compartirlo, ¿vale? Yo creo que ese es uno de los grandes dramas también muchas veces de me lo quedo para mí, no vaya a ser que si lo comparto, ¿vale? O sea, es un tema de inseguridad, yo creo, en muchos casos, ¿no? Yo, como soy de la opinión contraria, yo toda la vida he pensado que mi equipo, cuanto más conociera y cuanta más información tuviera, mejor sería el trabajo y menos quebraderos de cabeza me vendrían a mí. O sea, claro, o sea, por eso mira la diferencia de pensamiento, ¿no? O sea, yo siempre pensé que si la gente que trabaja conmigo, ¿no? Conoce bien no solamente lo que está haciendo, sino el por qué esto, por qué lo otro, qué consecuencias puede tener si vamos por aquí, qué podría pasar si vamos por allí. O sea, es decir, realmente una visión global de lo que puede estar pasando es mucho más sencillo todo, porque probablemente puedan resolver y resolver adecuadamente, puedan tomar decisiones adecuadamente y sobre todo puedan crecer. O sea, al final, no sé, yo nunca me he sentido atacada, vamos a decirlo así, sino todo lo contrario. O sea, creo que, bueno, Eso va y además siempre... ligado justamente a lo que te a lo que comentaba antes, ¿no? El empoderamiento del empleado, mucha gente, como tú dices, ¿no? Esa que para mí denota un poco una pobreza de espíritu, ¿no? El hecho de decir, la información es poder y me lo quedo todo para mí, porque así creo que de alguna manera voy a ser imprescindible o solamente van a hablar conmigo, ¿no? Y al final eso lo que crea es una cultura donde el empleado, porque no tiene la información o no sabe, pues al final nada más que está limitado a su pequeño cuadradito y de ahí no se sale, ¿no? Yo creo que hay que ir justamente en la dirección opuesta, ¿no? Es decir, compartir la información y, como yo siempre digo, ¿no? Es decir, compartir la información no significa que la información top secret de la empresa se la vas a dar a todo el mundo, ¿no? Es decir, hay que entender que empoderar a la gente dentro del contexto de responsabilidad que tiene cada uno y de lo que puede ejecutar cada uno, ¿no? Es decir, hay que saber diferenciar porque hay gente que dice, no, es que no me empoderes. Bueno, vale, pero es que tú no eres el CEO de la empresa. Es decir, hay cosas que sí, cosas que no. Hay secretos, y esto también lo explico, ¿eh? Y esto también, cuando hago las formaciones explico, a ver, y entendamos todos, ¿vale? Que en la empresa hay secretos y que los secretos a veces pues dependen de en qué categoría estemos, pues son mayores o menores. Entonces, una cosa, no confundamos la responsabilidad o la comunicación con que haya que contar ciertas cosas que, o sea, tú no puedes contar si va a haber una fusión y esto implica una serie de cosas porque no puedes contarlo, ¿vale? Exactamente, ¿no? Es decir, pero lo importante, yo creo, tú lo has dicho, ¿no? Es esa transparencia, el saber
comunicar y decir, mira, pues esto lo puedo decir, esto no se puede decir o esto no se sabe y ya está, ¿no? Y que la gente verdaderamente o generar ese contexto de confianza en el equipo para que cuando tú le dices, pues esto no lo sé, que no piensen, no, es que me está ocultando la información. No, porque si tú has creado realmente un contexto de confianza y de buen rollo, por así decirlo, con tu equipo, pues no cabe esas dudas de me están engañando o me vienen por detrás, ¿no? Es decir, para mí la transparencia es fundamental, es decir, a todos los niveles dentro de lo que se puede ser transparente, ¿no? Como tú bien has dicho, ¿no? Pero si no, en el día a día es fundamental, es decir, y con la complejidad que tenemos que manejar hoy en día en las empresas, en un entorno cambiante, si tú no le das esa mano libre a tu equipo para gestionar, es imposible. Es decir, hoy el volumen de lo que manejamos en una empresa a nivel de información, es imposible que todo pase por una sola persona. Al final tienes que confiar en tu equipo y capacitarlo para que puedan gestionar ellos el día a día. Sí, sí. Bueno, otra de las cosas que yo me encuentro, cuéntame si a ti también te pasa, es ese vacío de liderazgo. Es decir, que a veces lo que nos encontramos es, o sea, está el líder que acapara, ¿no? El que acapara y hace ahí el embudo y tiene ahí a los empleados con orejeras aburridos, los pobrecitos míos, y luego está el que da el silencio, o sea, ¿sabes? En vez de que te digo lo mismo y esto también lo trabajo, ¿vale? Con los líderes, ¿no? Es decir, no, es que, o sea, tú como líder tienes la responsabilidad de tomar una serie de decisiones. O sea, De no, no, liderar, no va de de, liderar. no va de la callada. En ciertas, o sea, no vale la callada por respuesta. O sea, no, ¿vale? Porque si das la callada por respuesta, alguien va a tomar la posición que no le corresponde y eso te va a generar problemas. Entonces, no, o sea, el líder tiene que estar en su sitio y tiene que tomar cartas en el asunto cuando sea necesario. O sea, ¿no? Y a veces. Eso yo creo que va muy ligado también a las culturas de las empresas, ¿no? Yo también lo he visto y lo he vivido en determinadas áreas y para mí va muy linkado de nuevo a la confianza, ¿no? Es decir, la gente cuando no se posiciona es también porque tienen miedo de las consecuencias. Bueno, a lo mejor es mi interpretación, ¿no? Es decir, yo no pienso que la gente no actúe porque son unos pasotas y digan, me da exactamente igual, ¿no? Yo parto siempre de la base que todo el mundo quiere hacer lo mejor posible su trabajo. Es decir, no entiendo a nadie que a propósito vaya a hacer las cosas mal, ¿no? Lo que pasa es que luego vives en entornos donde muchas veces, pues bueno, te encuentras politiqueos, te encuentras luchas de poder, eso es una realidad que ocurre en todas las empresas. Y es cierto que en determinados momentos te puedes encontrar, pues justamente el líder que ya llega un momento y dice, bueno, yo no me muevo porque vaya a ser que si tiro para acá me pegan un capote y si me voy para el otro me lo dan también. Así que Me va a dar una decidan los colleja. demás. Y ahí, pues, volvemos a lo mismo, ¿no? Es decir, y lo comentabas y efectivamente está muy linkado al sistémico, ¿no? Porque al final, si tú no ocupas tu lugar, alguien lo va a ocupar por ti, ¿no? Es decir, cuando está ese vacío y al final el hecho de que alguien ocupe, y vamos, yo he tenido proyectos y situaciones donde justamente ha pasado eso, ¿no? La persona que luego llega y ocupa ese lugar, estando todavía presente. Estoy aquí como si tuviera un muñeco en la mano, pero estando todavía presente el responsable o el líder de esa actividad, se genera una situación totalmente incómoda para los equipos, ¿no? Porque al final no entienden a quién tienen que seguir, ¿no? E incluso la persona que viene de fuera y se posiciona en ese rol, primero está tomando atribuciones que no le corresponden, por supuesto, y muchas veces tampoco tiene el conocimiento ni la experiencia como para tomar esa atribución, ¿no? Entonces se genera entre el equipo, que a lo mejor tiene una expectativa hacia al líder, y ese nuevo personaje que aparece en la ecuación, y a la larga mi experiencia es que
la gente termina marchándose de esos equipos, ¿no? Porque al final no entienden a su jefe, no entienden el rol de la otra persona y se sienten bloqueados porque no se sienten reconocidos como organización, ¿no? Al final es alguien de fuera que les está diciendo qué hacer, ¿no? Eso realmente es un problema grave en las organizaciones, ¿no? La falta de asumir la responsabilidad de tu área de trabajo, ¿no? Total. Mira, estás hablando y es que me están viniendo todas las leyes sistémicas a la cabeza una detrás de otra, ¿vale? Digo, qué gran momento, Mila, para poner encima de la mesa todas esas leyes, ¿no? Porque al final yo siempre digo, bueno, las leyes sistémicas que en realidad nosotros lo que vemos es cuando no se están cumpliendo, ¿vale? No vemos las leyes en sí, sino el que no se cumplan. Y claro, es que estamos hablando de temas de jerarquía a nivel de responsabilidad, que es una de las cosas que muchas veces genera ese empleado descontento. El tema de la antigüedad, ¿no? Del orden de quién está más antiguo, quién no, que también genera ahí siempre bochinche. La pertenencia, ¿no? El sentirte parte integrada, ¿vale? De ese equipo y del grupo. El equilibrio entre lo que damos y recibimos, ¿no? Porque al final, si estoy dando mucho, estoy dando poco y la empresa no me permite crecer, pues también nos vamos, ¿vale? ¿Cuál me falta? Bueno, la parte de aceptar, ¿no? Que a veces los secretos están en esa parte, ¿no? Que tenemos que aceptar, que a veces la respuesta es, pues no sé, porque no te lo puedo decir, ¿no? Exacto. Y tenemos que aceptar esa parte, ¿no? Que estaba rebobinando todo lo que hemos hablado, digo, es que es una detrás de otra, Cuadra ¿no? perfectamente. Pues, No, al por eso a final, mí cuando yo me acuerdo cuando hicimos el capítulo de sistémico, cuando estábamos haciendo el máster, me encantó porque me dejó totalmente, digo, esto es fantástico, por supuesto se puede aplicar a todas las áreas, ¿no? Pero en la empresa es que lo ves clarísimamente, ¿no? Y yo me acuerdo en su caso cuando tenía que hacer mi ejercicio para entregarlo como los deberes del sí, del capítulo este, máster. me lo apliqué a una situación que estaba viviendo yo en ese momento, ¿no? Con mi equipo, etcétera. Y cuando lo vi con los papeles que me los puse es que dije, ¡buah! Es que es esto, es decir, y esta situación, realmente es que el sistémico es súper poderoso, ¿no? A mí me encanta porque en el mundo empresarial lo ves todos los días, vamos. Sí, sí, No hay que buscar sí. mucho. No, y además, como tú dices, tú sabes que yo utilizo los muñecos, ¿sabes? La parte, bueno, lo llamo sociograma sistémico, ¿sabes? Para reflejar un poco, ¿no? Esa parte de la imagen. Y la verdad es que sí, o sea, a la información que la persona accede, o sea, la claridad con la que puede ver cuál es el juego, la interrelación, qué está pasando con esto, con lo otro, cuál es ese pequeño cambio que tendrían que hacer en un segundo en esa posición, porque sencillamente a veces es que el foco lo tienen puesto en un aspecto que no tiene nada que ver y entonces están fuera completamente de lo que es el sistema. O sea, la verdad es que es muy, muy, muy potente en cualquier ámbito, tanto para solucionar, como digo yo, como para ver posibilidades, como para hacerlo en plan analítico, ¿sabes? De hacer un análisis. O sea, es muy, muy, muy potente, sí, sí. Estoy completamente de acuerdo contigo. Mila, estaría aquí toda la tarde, de verdad, porque además, bueno, o sea, ya sabes que es un tema que a mí me encanta, que por eso me dedico también a ello, porque creo firmemente, ¿no? Que pasamos muchas horas trabajando y que es importante que trabajemos felices y que los empleados y las empresas sean felices. Y para que una empresa sea feliz y sus empleados sean felices es fundamental que los líderes sepan liderar. Ahí está el kit y la clave de la cuestión. Porque con buenos líderes todo funciona. Esto está más Totalmente. que demostrado. Así que de verdad que felicidades. Te felicito por ese proyecto que estáis realizando, que me he quedado loca. ¿Cuántos número de personas me has dicho? ¿Ciento cuánto? ¿1000? 130.000. Madre mía. Son unas pocas. Qué potente, qué potente. Bueno, pero oye, así se cambia el mundo, ¿eh? O Así sea, al se final, cambia. Es una así se pequeña cambia. contribución. Exacto. Así se cambia, ¿no? Seguro que tendrás un montón de empleados felices y además se cambia efectivamente pidiéndole la información al que realmente la tiene, que es el empleado, para no estar tirando cañonazos por el aire, ¿no? O sea, yo he estado ¿sabes? En empresas que tenían cosas como muy, ¿no? De te pago el gimnasio y luego fallaba eh, el que te ponía una
reunión un viernes a las 5 de la tarde, ¿no? Y entonces era como, no me pagues el Sí, gimnasio. no puedo ir de todas formas, ¿no? Claro. O sea, no me pagues el gimnasio y luego, ¿sabes? Mejor no me pongas ¿sabes? No me pongas las reuniones a las 5 de la tarde y ahórrate el gimnasio, Ahí va. ¿vale? Entonces es verdad que a veces las empresas, ¿sabes? No se dan cuenta que están haciendo cosas que realmente no es lo que el empleado está necesitando o queriendo en su vida. Así que, Ya. Mila, bueno, si alguien te quiere contactar de coaching, mentoring o para Por saber más de supuesto. tú, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden Pues encontrar, Mila? por Instagram me pueden contactar en milacoach HH. Ahí estoy disponible y responderé, por supuesto, con mucho gusto a cualquiera que me contacte. Y muchísimas gracias, Matilde, me ha encantado hablar contigo. Ya sé que tú eres una apasionada del sistémico ejecutivo también, así que me encanta poder intercambiar contigo. Igualmente, Mila, gracias a todas las personas que se han conectado, a los que se conecten posteriormente. Y de verdad, Mila, como siempre, un inmenso placer verte. Igualmente, gracias a todos. Chao. Gracias.